Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estoy en Turquía y para ser exacto en Kusadasi. Este es uno de los puertos principales del país. Acompáñenme a ver qué encontramos en este lugar tan exótico. Vamos a ver. A tan solo 30 minutos vía automóvil del puerto de Kusadasi en Turquía se encuentran las ruinas de Éfeso. Por cierto, Kusadasi significa isla de los pájaros en turco y su nombre viene de la pequeña isla que está conectada a la ciudad por una calzada. Esta ciudad ha sido habitada desde tiempos prehistóricos y ha sido influenciada por varias civilizaciones, incluyendo los griegos, romanos, bizantinos y otomanos, y fue un importante puerto comercial durante la antigüedad. En la antigüedad, Éfeso fue una importante ciudad portuaria. Sin embargo, a lo largo de los años, la sedimentación y la erosión tuvieron un impacto significativo en su geografía. Estos sedimentos se acumularon en el puerto de Éfeso y como resultado, Éfeso experimentó un fuerte retroceso, alejándose de la línea de la costa. El mar se retiró y la ciudad quedó alejada del mar y por lo tanto abandonada. Éfeso fue fundada en el siglo X a.C. Fue un centro comercial y religioso muy influyente. Aquí quedaba el templo de Artemisa, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo fue destruido y reconstruido varias veces a lo largo de los siglos, pero finalmente fue destruido por los godos en el año 268 después de Cristo. Les presento a Hércules. Como pueden ver, aquí está tallado en esta columna. Vean los baños. Vean cómo eran los servicios sanitarios de la antigüedad. Digamos que la privacidad no existía y más bien era una actividad social. Vean esto, no es un ángel, es la diosa Nike según los romanos o Victoria para los griegos. Caminar por estas ruinas es como viajar en el tiempo. Pasamos por la biblioteca de Celso, que era una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. También visitamos el Gran Teatro, que podría albergar hasta 25.000 personas. Después de explorar Éfeso, el tour nos llevó a conocer parte del proceso de confección de las alfombras turcas. Esta tradición es tan antigua como la historia misma de Turquía. Nos mostraron cómo se tejen y cómo se saca la seda de los capullos. La verdad fue muy interesante. ¿Sabían que cada alfombra puede tardar meses o incluso años en ser terminada? La dedicación y la habilidad que se necesitan para crear estas obras de arte es realmente admirable, y los precios pueden llegar hasta los $20,000 dependiendo del diseño, el material y quién la confeccionó. And please watch. That gives us an opportunity to extend the fibers much easier. With a brush, she's going to grab some. That's
Each comes from one individual cocoon, but now they will be gathered together to make one tiny thread. They will stick each other again because of the sericin. Wow. Sericin dissolves in the hot water for a while, but as soon as it does touch the air, reform and gives us an opportunity to bring them together again. Just like this. They already stick each other, come through the hole, looks like a hook. Geçmedi buradan. Turn around the reel. And now she's going to start. Wow. You can touch and feel. Wet, I mean. It's only what doesn't hurt you. It is silk, yeah. In the cocoons. Dead. So when you finish, Dead. they're all dead in there? No, these already dead. Oh, they're already dead. Already dead. So when you're done with this, what's left in the water? Dead worm. That works. A little. So there is something. Look, this is almost finishing. Just curing up, right. and there are silkworms, which is mostly used in agriculture. Para finalizar el día exploré el bazar de Kusadasi. Aquí puede encontrar desde especias, joyas y souvenirs, y algo que me llamó muchísimo la atención fue la gran cantidad de artículos falsos genuinos. Este es un fenómeno bien conocido y bastante extendido. Esta particular terminología se refiere a productos que imitan a marcas de lujo y de alta gama, como relojes, bolsos, ropa y accesorios, que se venden a una fracción del precio de los originales. Estos artículos se comercializan abiertamente en los bazares y mercados locales, atrayendo turistas que buscan adquirir artículos de apariencia lujosa sin pagar el precio elevado de los productos auténticos. Estos bazares han sido el corazón comercial de las ciudades turcas desde hace siglos. Son lugares donde se puede experimentar la autenticidad cultural. Por cierto, si ustedes son de los que se dejan convencer fácilmente, les recomiendo que eviten los bazares, ya que los vendedores son hospitalarios, pero con una estrategia de ventas agresiva, y decir no una sola vez no los va a detener para intentar venderles cualquier artículo. Y bueno, después de explorar estos lugares, era hora de regresar al puerto y embarcar hacia el próximo destino. Y bueno, desde Kusadasi, ese fue el video de hoy. Recuerden darle like y suscribirse, eso ayuda muchísimo al canal. Espero que ustedes lo hayan disfrutado de la misma manera que yo, fue una experiencia increíble. Quisiera tener más tiempo para explorar más, pero bueno, tendré que volver otro día. Así que, pura vibra, chao.